Perfecto. Hola, buenos días y bienvenidos a todos. Soy Mari Carmen Belinchón. Soy la persona que se encarga de coordinar las jornadas de formación y la atención al usuario de la Web of Sign. Y vamos a comenzar la jornada de formación de hoy dando una breve explicación desde dónde se gestiona la base de datos. A ver si funciona. Sí, ahora sí. FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es una fundación pública que nació en el año 2001 y cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación, promoviendo así su acercamiento a la sociedad y dando respuesta a las necesidades del sistema español de ciencia, tecnología y empresa. Deciros que FECIT está dividido en departamentos. El departamento GIC, al que pertenezco, de gestión de la información científica, está dividido en dos unidades, la unidad de gestión de recursos científicos y la unidad de repositorio y acceso abierto. En todo el departamento gestionamos, por un lado, la base de datos de la Web of Sign y Scopus. También gestionamos el currículum vitae normalizado, CVN, que más adelante os contaré de qué se trata. Por otro lado, hacemos participación en proyectos internacionales de acceso abierto. También contamos con Recolecta, que es una plataforma de repositorios científicos. Y, por último, damos apoyo a las revistas científicas españolas. Quiero que sepáis que FECIT firmó una licencia nacional que abarca desde el año 2014 al 2017. Ya hemos empezado las negociaciones para continuar con esta licencia, pero deciros que está única y exclusivamente dirigida a las instituciones de I+D+I españoles, es decir, el sector privado está excluido. En estos momentos contamos con más de 366 instituciones adheridas, más de 8 millones de consultas al año. También tenemos un servicio de administradores, donde pueden acceder los administradores y solicitar sus formaciones presenciales, extraer sus estadísticas de uso, gestionar sus usuarios, entre otras cosas. También contamos, como veis, con una cuenta de correo de recursos, recursos-científicos@fecit.es, en la cual pues, podéis poner en contacto con nosotros en cualquier momento. ¿De acuerdo? Como veis en la pantalla siguiente, es cómo podéis acceder a las bases de datos. Quiero que tengáis muy claro que a las bases de datos de la Web of Sign podéis acceder desde cualquier lugar del mundo. Entiendo que os voy a explicar los accesos, ¿vale? Pero entiendo que todos aquellas que estéis en vuestras instituciones y contéis con un sistema de acceso remoto, esto nos va a hacer falta. Pero sí que para aquellos usuarios que no cuenten con este sistema es necesario que sepáis que si accedéis a la cuenta a la página web que veis en pantalla de recursos científicos y pincháis en el icono de WOS, si tenéis IP fija en vuestro centro de trabajo dentro de vuestra institución, accederéis directamente. Pincháis y accederéis directamente a la información de las bases de datos. ¿Que vuestro centro no cuenta con IP fija? Accederéis mediante usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Siempre que queréis acceder desde fuera de vuestro centro de trabajo o desde el extranjero, tendréis que acceder con usuario y contraseña. Siempre os vuelvo a repetir, esto para aquellas personas que no cuenten con un sistema de acceso remoto de sus instituciones. ¿De acuerdo? Como veis en la pantalla principal contamos con un módulo de formación. En este módulo de formación vais a poder encontrar presentaciones, ejercicios prácticos. Vamos a añadir también este año como novedad la resolución de ejercicios prácticos. ¿Para qué? Como material de apoyo. Porque así vais a encontrar con la presentación, el ejercicio práctico, la resolución y el vídeo grabado. Porque como todos bien sabéis, estas jornadas de formación son grabadas para posteriormente incluirlas en este portal. ¿De acuerdo? Deciros, como os decía al principio, CVN es el currículum vitae normalizado. CVN se creó a partir de conocer los inconvenientes que los investigadores se encontraban a la hora de presentarse a las diferentes convocatorias. ¿Por qué? Porque cada vez que se presentaban a una convocatoria tenían que adaptar su currículum a esa convocatoria. De ahí que nació CVN. ¿De qué forma? Así, con CVN podéis presentaros con este formato de currículum vitae, presentarlo a todas las convocatorias. Después de esta hazaña de crear CVN, quisimos dar un pasito más. ¿De qué forma? Pues para facilitar la vida al investigador, entendimos que un usuario, un investigador que está publicando, que ha publicado un artículo, ha sido indexado en la Web of Sign y quiere introducir ese artículo en su currículum. Pues si realiza la búsqueda en la colección principal, se encontrará su artículo y lo podrá guardar en FECIT CVN. De esta forma, su CVN se irá cumplimentando automáticamente. Dicho esto, quiero que sepáis que mañana os enviaremos una encuesta de satisfacción. Sí que os rogaríamos, por favor, que la cumplimentarais, para así conocer las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal, y poderlas cambiar. También deciros que al cabo de 3 semanas enviaremos un certificado de asistencia
Para finales de febrero o principios de marzo enviaremos vía correo electrónico siempre el certificado de asistencia. Como veis en pantalla os dejo mi cuenta de correo para si tenéis alguna duda o sugerencias pongáis en contacto con nosotros y ya os dejo con Rachel, la formadora, y espero sea provechosa la formación de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María Carmen. Ahora voy a tomar control. Ok, bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta formación. Ahora mismo voy a compartir mi escritorio y empezamos. Ok, bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Rachel Mangan. Soy la formadora de Clarivate Analytics. Clarivate Analytics es el nuevo título o nombre de nuestra empresa. Y hoy por la mañana hablamos de cómo se puede evaluar revistas con métricas en JThierry. Okay. Bueno, ¿cuáles son nuestros temas? Bueno, para empezar, voy a explicar por qué es necesario evaluar revistas. ¿Cuáles son las necesidades desde el punto de vista de un autor, bibliotecarios y los editoriales? Luego explico la producción de JThierry. Esto es muy importante, saber cómo se calcula, de dónde vienen los datos, la frecuencia de actualización. Esto es muy importante. Bueno, JThierry es una base de datos que existe durante muchos años y durante muchos años hemos accedido a una interfaz muy básica, pero hoy en día tenemos una versión más buena, más actualizada y voy a explicar cuáles son las características novedosas de esta nueva versión. Por supuesto, hablamos de las métricas y cuáles son las métricas que se utilizan más para evaluar revistas. También vamos a ver cómo se puede evaluar al instante una revista en Web of Science, porque hemos integrado datos de JThierry a la WOS. Cuando vamos a JThierry, vamos a evaluar revistas por categoría. Voy a mostrar cómo se puede personalizar los indicadores. Vamos a examinar un perfil de una revista. Vamos a crear una lista preferida de revistas para que luego se pueda realizar un informe sobre ello. Y para terminar, hablo de las opciones de exportación de los datos. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario evaluar revistas? Okay, ¿por qué editoriales necesitan evaluar sus revistas y por qué investigadores necesitan evaluar revistas? Bueno, porque que sea una bibliotecaria, un editorial o bien un investigador, todo el mundo quiere saber cuáles son las revistas más importantes o más, digamos, de alta calidad en sus campos científicos, porque en el mundo de publicaciones científicas o revistas científicas hay miles, okay, miles, y no tenemos el tiempo para dedicar leer todas las revistas. No, lo que queremos son las revistas más principales en nuestras áreas de investigación. Entonces, desde el punto de vista de un investigador, él necesita evaluar una revista para saber dónde publicar un artículo o quizás para identificar cuáles son las revistas más principales en una línea de investigación o cuáles son las revistas con mayor impacto. ¿Okay? Desde el punto de vista de los bibliotecarios, con la ausencia de mucho dinero, necesitan saber cuáles son las revistas que deben mantener en sus colecciones o cuáles son las revistas que deben tener una suscripción al texto completo. Y también desde el punto de vista de un editorial, ellos necesitan saber cómo van sus revistas, porque es una competencia, existe competencia y todo el mundo o todas las revistas, los editoriales quieren tener las mejores revistas que hay. Ok, entonces,
necesitamos, por supuesto, evidencia sobre el rendimiento de una revista para que se pueda tomar decisiones. ¿Okay? La J-Serie nos da la evidencia, nosotros, que sea un investigador, una bibliotecaria, un editorial, luego toman las decisiones con esta evidencia. ¿Ok? Bueno, entonces el uso de J-Serie depende de sus responsabilidades. Como he dicho, bibliotecarios usan J-Serie para ayudarles con la selección de sus revistas. Editoriales y editores utilizan J-Serie para determinar la influencia de sus publicaciones en el mundo de publicaciones científicas, y autores utilizan J-Serie para identificar cuáles son las revistas más apropiadas en las que publicar. Bueno, hablo de la producción. La J-Serie es una base que evalúa, o bueno, es mejor decir, que crea perfiles, ¿okay?, por las revistas indexadas en el índice de ciencias, colección principal, y en el índice de ciencias sociales, colección principal. Okay, de Web of Science. Okay, entonces no hay otro índice de citas que se incluye en J-Serie. Okay, y es una actualización cada año. Y siempre es un año atrasado, y siempre se lanza los datos o la edición del año actual en junio o julio. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque es un poco atrasado, y porque lanzamos J-Serie en medio del año. Porque nosotros necesitamos mucho tiempo para procesar los datos, es decir, coleccionar los datos, limpiar los datos, normalizar los datos. Es una producción muy enorme, y sabemos que el factor de impacto y el resto de las métricas son muy importantes, y no queremos publicar algo o una fuente que tiene datos incorrectos. Okay, por eso tomamos mucho tiempo en producir J-Serie. Bueno, entonces, evalúa revistas en ciencias y ciencias sociales indexadas hoy en día en la colección principal Web of Science. Cada año, cuando lanzamos J-Serie, hay revistas que reciben por primera vez el factor impacto. ¿Y por qué? Porque quizás son recién indexadas en WOS, quizás han cambiado de título, y cuando una revista cambia de título, empezamos a calcular el factor impacto con un nuevo título. Okay, entonces hay muchos motivos por los cuales entran nuevas revistas en J-Serie. Bueno, a la misma vez hay revistas suspendidas y no reciben factores de impacto. Estas revistas siguen indexadas en WOS, pero no reciben métricas de evaluación. Y luego vamos a examinar de por qué. Este año tenemos una nueva categoría, Green and Sustainable Science and Technology. Tenemos datos en línea desde el año 97 y no tenemos, como he dicho, una edición para revistas en artes y humanidades. Bueno, ¿y por qué? Porque estas revistas suelen citar otros tipos de documentos. Las citas van a libros, o las citas van a obras de arte, o no sé, algo que no indexamos en la base. ¿Okay? Y si no podemos contar citas, pues no se puede calcular métricas que se basan de la cita. Bueno, entonces la J-Serie crea perfiles de cada revista, y en cada perfil vamos a ver un rango de métricas. ¿Okay? Cada métrica nos da un punto de vista del rendimiento de la revista. Es por esto tenemos un rango de métricas. Una métrica sola no nos dice todo sobre el rendimiento de una revista. ¿Okay? Bueno, de las métricas ofrecidas, la métrica más utilizada, más conocida para evaluar una revista es el factor impacto. ¿Okay? Pero hoy en día también tenemos variaciones del factor impacto. El factor impacto de 5 años y el factor impacto eliminando las autocitas de la revista. También tenemos el índice de inmediatez,
total de citas, total de publicaciones o artículos y revisiones, ranking o la posición de la revista en su categoría. Y hay unas métricas que no son de nosotros, son del proyecto Eigenfactor y son métricas complementarias. Ok, bueno, ¿por qué tenemos el factor impacto? Porque hace muchos años el científico Eugene Garfield, el creador de la WOS, ha dado cuenta que para, bueno, os cuento la historia. Cuando él, en los años 50, estaba investigando de cómo se puede crear un índice de citas de las revistas, él ha creado una métrica para ayudarle con la identificación de las revistas principales en ciencias, para ayudarle con la selección de las revistas en este índice de citas. Entonces, se creó el factor impacto originalmente para ayudar, a tomar decisiones de indexar revistas en las ciencias, en el índice de ciencias. Okay, entonces otra vez fue una métrica para ayudarnos a tomar decisiones. Bueno, entonces se creó el factor impacto para evaluar revistas. ¿Okay? El factor impacto no evalúa ni un autor ni un artículo. ¿Okay? Solo evalúa el rendimiento de una revista. Ok, bueno, fuente de los datos. Perdón, no se puede ver datos. Ok, entonces, como he dicho, la J-Serie evalúa revistas indexadas en el índice de ciencias y ciencias sociales únicamente. Okay. Pero las citas que contamos, okay, para calcular impacto son de todas las bases de datos en la colección principal. Okay, contamos citas y para identificar impacto. Ok, ¿de dónde vienen las citas? Ok, vamos a ver. Ok, pues voy a acceder a la WOS. En primer lugar, acceso a... No, aquí. Como no estoy en España, yo necesito introducir claves de acceso. Ok, voy a cambiar la interfaz al español y vamos a ir a la colección principal Web of Science porque he dicho es la fuente de los datos. Ok, voy a buscar una revista española y esta revista es Medicina Clínica. Ok, y vamos a combinar esta revista con un año. ¿Vale? 2015, porque 2015 es la fuente o el año que nos da los datos de J-Serie 2015. Vale. Ok, entonces lo que hacemos es miramos a los artículos indexados en 2015. Ok. Y lo que hacemos es, si abro un ejemplo, cada artículo o cada registro genera una bibliografía, referencias citadas. Miramos. La J-Serie analiza las referencias citadas y cuenta o identifica cuál es la fuente citada y el año citado. ¿Okay? Es todo. Okay, entonces, si tenemos una cita de una revista de ciencias y ciencias sociales y esta referencia es un artículo o una revisión y es del año 2014 o 2013, pues es una referencia que se incluye en J-Serie, okay, para calcular el factor impacto. ¿Vale? Entonces contamos citas a revistas y miramos al año citado y entonces lo que hace la J-Serie es un análisis cuantitativa de las referencias citadas. Estamos contando lo que citan los autores. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, una cita
bueno, que no importa el año citado, es una cita, ¿okay? A una revista. ¿Okay? Entonces, desde aquí utilizamos las referencias citadas para identificar cuáles son las revistas que citan los autores y cuáles son los años citados. Okay, y luego calculamos varias métricas utilizando puntos de vista diferentes. Pero toda la fuente, okay, de las citas es o son las bibliografías o las referencias citadas por los autores. Okay, entonces, realmente son ellos, los autores, que determinan la influencia de una revista, porque ellos son que generan las citas. Ok, entonces es la voz. A ver si puedo ver un ejemplo. Ok, entonces para calcular el factor de impacto eliminando las autocitas, esto es lo que tomamos en cuenta. Ok, tenemos aquí un artículo de la revista Medicina Clínica y mirando a la bibliografía veo que hay una cita a la misma revista. Entonces es una autocita, Medicina Clínica cita a Medicina Clínica. Ok, entonces miramos también a autocitas y el % de autocitas que da la revista. Vale, pero no es mágica, ¿ok? Nosotros solo contamos citas y consideramos el año citado y ya está, y luego creamos métricas que quizás una distribución de citas por año, algo así. Ok, ¿qué iba a decir? Fuente, integración, vale, pues voy a hacer otra búsqueda. Ok, otra búsqueda. Ya está, bien. Ok, si... Ok. Cuando hago una búsqueda, que sea por tema, que sea por autor, que sea por una organización, por una agencia de financiación, da igual, ¿ok? Cuando vamos a los resultados, lo que se puede hacer es, cuando el título de la revista está en azul, es decir, que lleva un hiperenlace, se puede hacer clic sobre el título de la revista y nos abre una ventana nueva donde se puede obtener datos de JSeries. Por ejemplo, el factor de impacto de 5 años y la posición de la revista en sus categorías y los cuartiles. Okay, entonces inmediatamente puedo evaluar la revista, okay, para entender si esta publicación o el artículo ha sido publicado en una revista que está al principio de su categoría. Pueden ver que esta revista no lleva un hiperenlace, okay, ¿y por qué? Porque quizás es de artes y humanidades, o bien es del nuevo índice de citas Emergent Sources Citation Index. Si ahora vuelvo a la página de búsqueda, este nuevo índice de citas, okay, no se incluye en JSeries. Okay. La JSeries, como he dicho, solo evalúa revistas o crea perfiles por las revistas en ciencias y ciencias sociales. Okay. De momento no tenemos métricas que evalúan estas revistas. ¿Vale? Ok, entonces es muy importante, la JSeries solo mira a las revistas en ciencias y ciencias sociales. Ok, voy a volver a ejecutar la búsqueda. Ok, entonces puedo ir rápidamente bajando en la página de resultados y ver el rendimiento de estas revistas. Lo que no se puede hacer aquí es filtrar por los cuartiles y filtrar por el factor de impacto, no. Lo que se puede hacer es filtrar por el estatus de la revista, acceso abierto o no. Pero es muy fácil examinar el rendimiento de una revista. Ok, entonces nos vamos a JSeries.
Bueno, hay dos puntos de entrada a JCierre. Puedo hacer clic sobre su botón, bueno, su título por encima de la página, o bien, si nos volvimos a la página web de recursos científicos, abro servicios, acceso a bases de datos, y más abajo, aquí veo un enlace para ejecutar JCierre. Okay, entonces es un enlace directo. Okay. Si entramos desde este punto, van a ver que llegamos a esta página donde nos dice que hay que iniciar una nueva sesión. Pues no hay que preocuparse, solo se hace falta hacer clic en continuar. Y aquí nos lleva a una página donde hay dos puntos de entrada. No es necesario sign in, ¿okay? No se hace falta. Lo que hay que hacer es bajar, abrir el menú donde se pueden ver acceso por Shibboleth, abrir el menú y seleccionar Federation by Spain for Seat y luego Go. ¿Ok? Y ahora aquí estamos. Bueno, esta es la nueva versión de JCierre, aunque hoy en día no es tan nueva, que ya tiene 2 años de vida. Pero es una versión diferente y por esto tiene un título diferente, en CITES JCierre. Ok, entonces, sin hacer nada, sin clasificar revistas, sin filtrar revistas, aquí veo todas las revistas de tanto la edición de las ciencias como la edición de ciencias sociales de datos de 2015. ¿Ok? Bueno, el uso mayor o el uso principal de JCierre es buscar revistas en una categoría. ¿Ok? Pues ahí es donde empezamos. Para buscar revistas y luego filtrar revistas, trabajamos con esos campos a mano izquierda. Abro Select Categories para buscar las categorías. Por hoy voy a seleccionar Immunology. Ok, esta categoría, porque es mi tema o línea de investigación. Bueno, de momento no veo ningún cambio, ¿ok? Esto es porque la página se actualiza automáticamente. Al final de los filtros hay que hacer clic en el botón Submit y esto cambiará o actualizará las revistas y aquí obtengo todas las revistas en inmunología y hay 151. Y la revista con el factor de impacto más alto es Nature Reviews Immunology. Ok, bueno, ¿qué más? Bueno, quizás hoy en día, bueno, no hoy en día, pero sé que en España hay un proceso de evaluación que utiliza los cuartiles. Ok, entonces es muy importante publicar cuáles son los cuartiles de las revistas en las que los autores publican sus artículos. Entonces, lo que se puede hacer con JCierre es filtrar por los cuartiles. ¿Ok? Entonces, tenemos los 3 cuartiles y si yo quiero ver solamente cuáles son las revistas que están en el cuartil 1, ¿ok? Selecciono o marco la casilla cuartil 1 y ahora Submit. ¿Ok? Pues ahora veo que quedamos con 37 revistas que están en el primer 25% según el factor de impacto. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, además de limitar por los cuartiles, quizás para mí también es importante saber cuáles son las revistas que están en acceso abierto, porque quizás también es una obligación para recibir financiación publicar en abierto. Entonces aquí tenemos un filtro para limitar por las revistas que están en acceso abierto. Otra vez hago clic, hago clic en Submit y bueno, voy a ver, no sé si hay, ok, entonces 5. Entonces, estas 5 revistas coinciden con mis criterios.
están en inmunología, están en el primer 25% y también están, son revistas que están en acceso abierto. Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, también en los filtros es posible limitar las revistas por un editorial, también por el país del editorial. Se puede también incluir un rango del factor de impacto, aunque el rango no es solo de 0 a 10 y hay revistas que tienen factores de impacto más altos y bueno, luego hablamos de esto, ¿ok? Bueno, entonces ahora tengo, ¿sabes qué? Voy a limpiar todo esto y volvimos a la lista completa de inmunología. Ok. Entonces, aquí veo todas las revistas de inmunología 2015 y de momento se ordenan por el factor de impacto. ¿Okay? Bueno, lo que se puede hacer, y como he dicho, que es mejor incorporar muchas métricas para entender mejor el rendimiento de una revista, porque una métrica solo nos da un punto de vista. Para incorporar más métricas hay que personalizar la lista de indicadores. Ok, entonces yo decido cuáles son las métricas que necesito para evaluar la revista. Ok, entonces puedo incluir el número de trabajos publicados, que son artículos y revisiones en 2015. Puedo incluir, por ejemplo, el factor de impacto de 5 años, el factor de impacto sin autocitas, o quizás una nueva métrica, la media del percentil del factor de impacto. Ok, entonces hago mi selección y luego solo si hace falta cerrar el campo y veo que las nuevas métricas se introducen a mano derecha. Ok, y yo puedo cambiar el orden de las revistas seleccionando cualquier otra métrica. Ok, y así yo puedo personalizar la lista de revistas y llegar a una lista ordenada por una métrica que detallo. Ok, hay una revista que se llama, ok, bueno, ¿sabes qué? Vamos a seleccionar una revista española. Revista española de... ¿Dónde está la...? No. Nutrición... ¿Cómo se llama? Nutrición... Nutrición hospitalaria. Ok, bien. Ok, nutrición hospitalaria. Una revista española. Bueno, aquí abrimos un perfil de una revista, ¿ok? Es la intención de lo que vamos a hacer. Perfil de una revista. Ok, nutrición hospitalaria, veo es de, no sé, Aula Médica Ediciones, es el editorial, una revista de una empresa en Madrid. Y a mano derecha me dice que la revista está clasificada en nutrición y dietetics. Vale. La revista publica puramente en español y hay 6 ediciones por año y la revista está completamente en abierto desde el año 2003. Vale, ok, muy bien. Entonces, datos importantes de la revista. Bueno, más abajo lo que tenemos son los datos históricos. Ok, a mano izquierda veo el año de J-Cierre. Ok, y luego tenemos números, métricas, indicadores, todo. Ok, entonces empezamos con total de citas. Okay. Es decir, que publicaciones de 2015 han citado
2.907 veces trabajos de nutrición hospitalaria, que no importa el año citado, solo la cantidad de citas. Bueno, ahora vamos a hablar del factor de impacto y lo que significa. Como he dicho, se creó el factor de impacto en principio para tomar decisiones de las revistas que se deben indexarse en el índice de ciencias en los años 50, que cuando Eugene Garfield estaba pensando publicar este libro y cuáles son las revistas que debe indexar en este índice de citas de ciencias. Entonces se creó el factor de impacto para identificar cuáles son las revistas que son principales o son de impacto de momento, bueno, en aquel año. Bueno, fue una metodología y ahora vamos a ver cuál es esta metodología de Eugene Garfield. Bueno, lo que tenemos que hacer es mirar al número de publicaciones o tomar en cuenta el número de publicaciones que se produjo la revista en los 2 años anteriores. Okay. Como estamos hablando de JCR de 2015, 2 años anteriores son 2014 y 2013, un total de 715 trabajos. Bueno, no son todos trabajos, okay, solo son artículos y revisiones, okay, no tomamos en cuenta otro tipo de documento. Okay, si bajo por debajo de los datos históricos, veo datos fuente, van a ver que solo tenemos artículos y revisiones. No consideramos otro tipo de documento de la revista. Okay, entonces son 715 artículos y revisiones. Luego contamos cuántas citas han recibido por los artículos indexados en 2015 y aquí veo que tenemos un total de 1.070 citas. ¿De dónde sacamos este número? De las bibliografías indexadas por los artículos de 2015. Okay, solo contamos citas. ¿Vale? Entonces, luego calculamos una media. Dividimos el número de citas recibidas por el número de trabajos y llegamos a una media de citas. Es la metodología. Okay, entonces se puede decir que un trabajo de hace 2 años, en 2015, ha recibido la media de 1.5 citas. ¿Vale? Ok, entonces hay muchos factores que influyen al factor de impacto. Por ejemplo, número de trabajos y el tipo de trabajo. Okay, si una revista publica muchas revisiones, las revisiones suelen recibir más citas, pues las revistas que publican puramente revisiones suelen tener factores de impacto más alto. También este número, las citas, dependen del campo. Okay. Hay campos donde hay muchas citas y hay campos donde no hay muchas citas. Okay. Entonces, siempre hay que poner el factor de impacto en contexto. Es por esto que las revistas han sido clasificadas por categorías. Okay. Si no, las comparaciones no son válidas. Okay. Entonces, para ver contexto, hay que bajar y abrir rank. Okay, y aquí veo la posición de la revista en esta categoría durante los años. Okay, entonces en 2015, con un factor de impacto de 1.5, sobre un total de 80 revistas, la revista ocupa posición número 60. Okay, entonces está en el percentil 75 a 25. Okay, como pueden ver en el percentil a mano derecha. Y vamos a ver si esta revista mantiene su posición en la categoría durante los años. Okay, entonces si bajamos en los años, en años anteriores ha sido en cuartil 4, último 25%, pero nunca ha subido al cuartil 2 o bien al cuartil 1. Okay, siempre es en cuartil 3 o cuartil 4. Okay, entonces aquí tenemos una nueva métrica, percentil. Okay, percentiles. Los percentiles son muy útiles porque nos permiten ver la posición precisa de la revista en su categoría. Okay, porque la categoría se ha dividido por 100.
La revista con el factor de impacto más alto es más próximo a 100% y la revista con el factor de impacto menos alto más próximo a 0%. ¿Ok? Entonces, a cada revista la damos un percentil según su posición que depende de su factor de impacto. Okay. Cuartiles no son muy precisos porque en cuartil 3 hay muchas revistas que pueden ocupar este cuartil 3, pero no hay otra revista que pueda ocupar percentil 25, por ejemplo. También, como podemos ver, durante los años, el número de revistas en la categoría ha cambiado. Okay, entonces, ¿qué significa 42 sobre 59 o bien en 2012 57 sobre 66? Entonces, es muy difícil hacer comparaciones entre los años y entre categorías cuando el número de revistas varía. Pero con el percentil no hay problema porque se ha clasificado toda la categoría en 100%. Ok, ¿qué más? Bueno, entonces hay también el factor de impacto eliminando las autocitas. Okay. Bueno, hemos visto dónde se encuentran las autocitas, ¿no? Que una revista publica un artículo y en la bibliografía hay una cita a la misma revista. Esto es una autocita. Bueno, cada año cuando calculamos el factor de impacto tomamos en cuenta el porcentaje de autocitas y luego recalculamos el factor de impacto eliminando ese porcentaje de autocitas, ¿ok? Esto es para nosotros, ¿ok? Para ayudarnos a tomar decisiones de lo que hace la revista. Bueno, cada año el equipo editorial de JCieri suspenden revistas por este motivo. Si nos vamos al archivo de Help y luego a Title Suppressions, que está a mano izquierda, aquí podemos ver una lista de revistas que se han suspendido en 2015 por este motivo, ¿okay? Por un porcentaje muy alto de autocitas. ¿Okay? Self. Entonces, esas revistas no reciben factores de impacto. Y esto es muy importante porque los editoriales no les gusta que una revista no reciba un factor de impacto. No es muy bueno. Más abajo se pueden ver el porcentaje de autocitas, ¿okay? Pero también el porcentaje de distortion, es decir, aunque la revista ha autocitado mucho, queremos ver cómo esto ha influido a la posición de la revista en su categoría. ¿Okay? Porque, claro, autocitar no es un comportamiento prohibido y muchas revistas autocitan. Pero si no tomamos en cuenta esta situación y no controlamos este comportamiento y todo el mundo puede autocitar, el factor de impacto y el resto de las métricas no tienen sentido, no tienen integridad. Hay que mantener integridad. ¿Okay? Si quizás Nature autocita mucho, 100%, pues las métricas que evalúan las revistas no tienen sentido. ¿Okay? Hay que mantener integridad. Ok, entonces es una cosa que hacemos cada año. ¿Qué más? Bueno, también tenemos un factor de impacto de 5 años. Porque damos cuenta que no todos los campos científicos son iguales en términos de ritmo de citas, entonces tenemos un factor de impacto de 5 años. Ahora miramos a los 5 años anteriores de producción científica y cuántas citas han recibido por artículos en 2015 esos trabajos. ¿Okay? La verdad es que se puede calcular un factor de impacto de cualquier año, ¿okay? De 2 años anteriores, de 5 años anteriores, de 6, de 10, de 8, porque simplemente es una metodología. Y si hay datos suficientes, se puede reproducir un factor de impacto de otros años, ¿okay? Porque es una metodología solamente. Okay. Bueno, como novedad tenemos otra métrica, % de artículos y nuestros trabajos citados. Okay. Bueno, como he dicho, hay muchos factores que influyen en el factor de impacto. Número de citas,
número de trabajos, pero también el tipo de trabajo. ¿Ok? Perdón, necesito ir a source data. Revisiones son o reciben o atraen más citas que investigación original. Y si una revista publica 100% revisiones, estas revistas suelen tener factores de impacto más altos. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es creamos un porcentaje. Por ejemplo, en 2015, la revista ha publicado 653 artículos y 82 revisiones, con un total de 735 trabajos. ¿Ok? Entonces, 653 es ¿qué porcentaje de 735? ¿Ok? Entonces, podemos mirar en los datos históricos que es 88%. ¿Ok? Entonces, en 2015, la revista ha publicado 88% artículos, ¿ok? Con 12% revisiones. Ok, rank. Ok, también otra cosa que se puede hacer es navegar entre los años de JCR. Si hago clic por encima de 2014, datos de JCR 2014, y si bajo, vamos a ver que el número combinado de artículos y revisiones lleva un hiperenlace. Okay. Entonces, si hago clic sobre el hiperenlace, puedo ir a la lista de los artículos y revisiones que se incluyen en el factor de impacto de 2015. Okay. Y cada artículo nos conduce a su registro fuente en la WOS. Y si quiero saber quiénes son los autores, de qué se trata la investigación y cuáles son las afiliaciones. Entonces, siempre se puede navegar a la fuente desde JCR a WOS. Ok, entonces ahora mismo volvimos a la página de inicio y voy a... Sí, ¿dónde estamos? Ok, mira, la revista en inmunología con factor de impacto más alto es una revista de revisiones. Ok, es por esto que tiene un factor de impacto más alto. Y luego otra, Annual Review of Immunology. Ok, entonces es por esto. Bueno, ok, ahora mismo vamos a ver cómo se puede crear una lista preferida de revistas y luego crear un informe sobre las revistas. Ok, voy a seleccionar al azar, por casualidad, unas revistas. Ok, solo una, dos y quizás una más. Luego, entonces marco las casillas. Y ahora selecciono comparar revistas seleccionadas. Ok, es normal que no se ve nada en la página. Ok, esto es normal. Ahora vamos a crear un informe. Tenemos que seguir los 5 pasos. Primer paso es el tipo de informe. Un informe sobre cuartiles o datos de tendencia. Hoy datos de tendencia, ok. Número 2. Aquí veo mi selección de la página anterior. Si no se puede ver la selección, hay que volver y seleccionar de nuevo las revistas. En paso número 3, selecciono un rango de años. ¿Y sabes qué? No sé cómo hacerlo con mi ratón. No. Sin ratón no puedo hacerlo. Ok, solo selecciono un año. Vale. Luego, la categoría. Hay que seleccionar la categoría donde se encuentran todas las revistas. Y luego, la métrica. ¿Cómo yo quiero comparar las revistas? Voy a seleccionar el factor de impacto normal y luego Submit. Ok, entonces creamos un informe, una gráfica de barras y más abajo los datos crudos en una tabla y bueno, solo existe una opción de exportar y es por PDF. Ok, ¿qué más? Bueno, ahora mismo vamos a crear otro tipo de informe para mostrar cómo se puede descargar datos de JCR, más datos.
Ok, ¿sabes qué? Voy a limpiar todo y vamos a volver a todas las revistas de JThierry y voy a personalizar los indicadores. Solo quiero ver la media de del percentil. ¿Ok? La media del percentil. Y vamos a ordenar las revistas por esta métrica. ¿Ok? De lo más alto a lo más bajo. ¿Ok? Lo que yo quiero es, yo quiero solo ver en mi informe las revistas que están en el primer 10% de sus categorías. Okay, que están en el primer 10% de sus categorías. Entonces abro el rango del percentil y selecciono desde 90% hasta 100. Okay, 100 es lo más alto. Ahora hago clic en Submit y solo tengo 1067 revistas que están en el primer 10% de sus categorías, aunque es la media. Okay. Bueno, si yo quiero guardar esos datos, voy al icono de la descarga y selecciono ese, XML, CSV y ya está. Okay, y ahora tengo revistas que están solamente en primer 10% de sus categorías. Una revista puede aparecer dos veces porque quizás es una revista que coincide entre la edición de ciencias y ciencias sociales. Es por esto. Bueno, entonces se puede descargar datos de ahí y también si nos abrimos un perfil de una revista, también es posible exportar los datos históricos. Hay que ir al icono de la descarga, seleccionar el formato y seleccionar Journal Profile Grid. Ya está. Ok, entonces se puede sacar datos de JThierry y ya está. Ok, pues ahora mismo vamos a resolver unos ejercicios. Ok, repito, estos ejercicios son para hacer en casa. Ok, no hay que, no es una prueba, no hay que enviar sus resoluciones, no, es solo para hacer en casa en cualquier momento para recordar lo que hemos visto durante la presentación. Ok, entonces en la página de recursossientíficos.fil.es hay que ir a acceso a bases de datos, formación y material de formación. Y buscamos el curso, métricas JThierry y esto es para descargar. Ok, bueno, siempre me gusta describir ordenar los ejercicios según una situación. Okay. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, un investigador quiere identificar unos datos sobre revistas en su tema de investigación para ayudarle con la submisión de sus trabajos. Le interesa examinar las revistas de la categoría Immunology. Ok, entonces, en la página de evaluación de revistas, select categories y vamos a seleccionar Immunology y vamos a ver cuál es la revista con el factor de impacto más alto. Ok, perdón. Ok, entonces volvimos a JThierry, la página de inicio. Voy a limpiar todo. Buscamos inmunología. ¿Dónde está? Y submit. Y ahora necesito incluir el factor de impacto, porque no lo veo. Incluir el factor de impacto y ya está. Ok, entonces con las revistas ordenadas por el factor de impacto, en 2015 la revista con el factor de impacto más alto es Lancet Infectious Diseases.
¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ahora ordenamos las revistas por la métrica por ciento de artículos citable items. ¿Cuántas revistas en la categoría no han publicado revisiones en 2015? He seleccionado mal, ¿no? Ay, perdón. Es mi error. Ok, inmunología, gracias. Nature Reviews Immunology. Vale, pues necesito incluir en la tabla esta métrica, por ciento de artículos en los trabajos citados. Ok, vamos a ordenar por esta métrica. Ok, estas revistas que tienen 100% son revistas que no publican revisiones, porque han publicado 100% artículos. ¿Y cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, en 2015 hay 15 revistas en esta categoría que han publicado 100% artículos y no han publicado revisiones. Ya está. Okay. Bueno, ahora queremos ver cuáles son las revistas que están en acceso abierto en esta categoría. ¿Qué hago? Ok, entonces voy a volver a ordenar por el factor de impacto y ahora voy a seleccionar acceso abierto, filtramos y hay, ¿cuántas hay? 18 creo. Voy a mirar. Sí, 18 revistas que están en acceso abierto en esta categoría. Ok, de las revistas en acceso abierto en esta categoría, hay revistas que están en el cuartil 1. Ok, entonces voy a los cuartiles, selecciono cuartil 1 y miramos. Hay 5. Okay, 5 revistas que están en cuartil 1 y que también están en acceso abierto. Ok. Ahora queremos hablar de la revista Emerging Infectious Diseases. Hacemos clic en su título. Ok, ¿es su factor de impacto sin altas citas igual o inferior al factor de impacto normal? Y es correcto que la revista figura en el cuartil 1 durante todos los años en las dos categorías. Ok, abrir Emerging Infectious Diseases. Vale, pues el factor de impacto, eliminando las autocitas, es inferior al factor de impacto normal, ¿ok? Pero no por mucho, ¿ok? No por mucho. Si nos vamos a rank, podemos ver que esta revista sí mantiene una buena posición en esta categoría o en las dos categorías durante todos los años. Okay, siempre está en el primer 25% de la categoría, de las dos categorías. Ok, entonces, según nuestros temas, hemos terminado. Espero que han gustado los temas, los ejemplos, mis, digamos, descripciones, pero ya está. Ok, entonces, no he recibido muchas dudas y preguntas sobre esto, pero lo que voy a hacer es esto. Si queréis abandonar la sesión, muchas gracias, ha sido un placer y espero verles en otras formaciones. Yo voy a quedarme aquí un poco más para resolver dudas y preguntas que hay. Ok, pero si no hay nada más, muchas gracias y os deseo un buen día. Ok, una pregunta, pero no sé si
Si mando un artículo a una revista, es mejor no utilizar artículos de esta revista para que no se autocita. Bueno, nosotros no decidimos esto, ¿ok? Es, creo, el editorial que decide esto, ¿ok? Hay que recordar que nosotros solo contamos citas. Pero claro, un % muy alto de autocitas puede suspender una revista. Okay, por esto hay que tomar mucha precaución. No consigo abrir el enlace de categorías. No sé, quizás se trata del navegador que utilizas y el sistema. Porque Insights JCR va muy bien con Google, okay, pero no va muy bien con Internet Explorer. Entonces depende, creo, del tipo de navegador que utilizas. Si una revista tiene un título en castellano y en inglés, se tiene en cuenta el título en el idioma principal o generados estadísticas según el idioma de cada título. No, en este caso no se crea dos factores de impacto o algo así, no. Unimos las citas a la revista. Porque, claro, hay muchas revistas que, por ejemplo, revistas de Alemania, revistas de Francia, pero normalmente los autores citan a la revista no traducen el título. Okay, por ejemplo, medicina clínica es medicina clínica, okay, entonces yo cito a medicina clínica, aunque no cito a clinical medicine. Es normal, ¿no?, que los autores citan al título original. Okay, ¿algo más? Okay, hay muchos. Estoy intentando. ¿Qué índice sería más concreto para evaluar la calidad de producción científica de un investigador? Que no existe un índice, ¿okay? Solo existen muchas métricas, ¿okay? Es lo que he dicho, es la buena práctica obtener un rango de métricas para darnos una vista global del rendimiento de un científico, ¿okay? Total de publicaciones, media de citas, índice H, hay métricas normalizadas también. Entonces, siempre, cuando trabajos muy citados, trabajos candentes, colaboraciones, entonces hay muchas métricas, muchos datos que se pueden obtener para evaluar un investigador, que no existe un índice universal, no existe. ¿Okay? Las citas proceden de todas las bases de datos, también no sean ciencias y ciencias.
Okay, las citas que utilizamos para calcular datos o métricas en JSeries son de la WOS colección principal únicamente. Okay, son de la WOS principal únicamente. No consideramos, okay, solo consideramos lo que indexamos en la colección principal. Okay, estos índices de citas. Okay, no contamos citas o incluimos citas de otras, porque no hay otras bases que indexan referencias. Bueno, hay, pero no se incluyen en el cálculo del factor de impacto. Okay, solo citas de trabajos indexados en la colección principal Web of Science se incluyen en el factor de impacto o las métricas de JSeries. Si puedo repetir lo del General Impact Factor percental. Okay, mira, percentil, okay, es 100%, 100, okay, todos los percentiles 100%. Okay. La revista con el factor de impacto más alto es lo más próximo al 100%, la revista con el factor de impacto menos alto más próximo a 0%. Okay. Entonces a cada revista según su factor de impacto les asignamos a un percentil, okay, para indicar dónde se encuentra la revista en su categoría. Okay, en vez de una posición, en vez de un cuartil, es percentil. Okay, es lo más, digamos, granular que se puede obtener. Okay, entonces es para darnos una posición de la revista sobre 100%. ¿Cómo puedo saber el número de citas en 2015 para orientar el factor de impacto 2016? Bueno, esto se puede conseguir buscando en WOS. Okay, solo si hace falta buscar una revista y a ver lo que ha publicado en 2015, 2014 y examinar cuántas citas son de trabajos de 2015. Okay, es algo que se puede hacer. ¿Por qué las autocitas son perjudicables para una revista? No es perjudicable, ¿okay? Es un comportamiento normal, pero si hablamos de una autocita, un porcentaje de autocita muy excesivo, es que estas cosas, ¿no? El factor de impacto, evalúan revistas, ¿okay? Y si se puede influir esta evaluación para tener una evaluación más favorable, pues la métrica que evalúa la revista no tiene integridad. Okay, si yo puedo influir el resultado de algo, pues no tiene sentido. Okay, por esto suspenden revistas. Una revista puede autocitar, que nosotros no controlamos esto. Si quieren hacerlo, lo hacen. Okay, pero nosotros, como producimos métricas que evalúan revistas, okay, queremos que las métricas tienen integridad. Por esto suspenden revistas. Quería saber cuál es el propósito del Emerging Social Citation Index y está pensando en incluirse en breve en JSeries. No, okay. El Emerging Social Citation Index de momento no se incluirá en JSeries. La JSeries evalúa solamente revistas de ciencias y ciencias sociales porque estas son las revistas que han sido evaluadas por nosotros porque tienen un nivel muy elevado de calidad. Okay. El Emerging Social Citation Index ha sido creado para aumentar el número de revistas indexadas en nuestra base. Okay. Sería mejor que si hago un artículo no cite a la revista a la que estoy enviando. Bueno, es vuestra decisión. Nosotros no controlamos esto, ¿ok? Citas lo que quieres citar, ¿ok? Solo os digo que a la hora de evaluar una revista es algo que tomamos en cuenta, ¿ok?
si tienen en cuenta el número de revisiones publicadas para calcular el factor de impacto. Sí, ya he dicho esto, ¿no? Que cuando calculamos el factor de impacto, miramos a citas, a artículos y revisiones únicamente. No tomamos en cuenta otros tipos de documentos, solo contamos citas a artículos y revisiones, ¿vale? En el cuadro de la información de los artículos de las revisiones, que incluye también otro epígrafe que pone a qué se refiere, pues otro tipo de documento. Cartas, notas, reuniones, correcciones. ¿Ok? Entonces, sí, una revista puede publicar un rango de tipo de documento, pero esos otros tipos de documentos no se incluyen en el factor de impacto. ¿Se penaliza de alguna manera las revistas que publican muchos reviews? No. ¿Ok? No. Nosotros nos damos evidencia de su, la revista y su política o su estrategia. ¿Ok? Nosotros no obligamos o no controlamos lo que hacen las revistas. No. Ellos publican lo que quieren publicar. Revisiones, actas, cartas, no. Okay, solo nosotros contamos citas y creamos métricas. ¿Cuáles serían las pautas indicadas para hacer revisiones en ciencias sociales? Sé que en ciencias de salud el criterio PRISMA. No sé, lo siento, no entiendo la pregunta. No sé si trata de JCR, pero no tengo una explicación. Una revista de reciente publicación, ¿cuándo se indica por primera vez? Depende. Okay. Nuestro equipo editorial necesita evaluar la revista para saber si está o no está de la calidad que necesitamos y para evaluar una revista necesitamos tres publicaciones. Si la revista publica una vez por año, sería 3 años. Si publica 2 veces al año, entonces sería 1 año y medio. ¿Vale? Entonces, y luego decidimos si vamos a indexar o no indexar la revista, pero depende de muchos factores. ¿Existe o no existe artes y humanidades? No nos ha quedado claro, muchas gracias. Ok, repito. Que la JCR solo crea perfiles por las revistas en ciencias y ciencias sociales. Ya está. ¿Ok? Ciencias y ciencias sociales únicamente. No hay métricas de revistas de otro índice de citas. ¿Se puede estimar el índice de impacto aproximado con el que aparezca por primera vez? Bueno, es posible buscar en las referencias. No se puede estimar, pero es solo una estimación. Se puede intentar reproducir la metodología en WOS, pero no vas a obtener los datos necesarios que hace JCR, ¿no? Hay muchos editoriales que sí lo hacen, ¿okay? Para intentar estimar cuál sería su factor de impacto en el año que viene. Pero nunca se puede reproducir correctamente el factor de impacto o el cálculo del factor de impacto en WOS.
¿Qué criterio utilizas para determinar una revista en acceso abierto? Bueno, la revista tiene que indexarse en el directorio de revistas que están en acceso abierto, ¿vale? ¿Qué criterios se utilizan para pasar del Emerging Sources al Science o Social Sciences? Pues son los criterios de selección del índice de ciencias sociales. Si una revista cumple con esos criterios, va a indexarse en ciencias o ciencias sociales. Ya está. ¿Okay? Los criterios de selección de esos índices es lo que influye todo. ¿Ok? Bueno, ok, pues ahora tengo que ir. Muchas gracias por todas las preguntas. Ha sido muy interesante. Pues ahora voy a terminar. Muchas gracias por todo y muchas gracias y hasta ahora. Gracias.